Me llamo Valeria, tengo 30 años y creí que después de firmar ese acta, usar ese vestido blanco y ver a todos aplaudir, por fin descansaría. Pero mientras doblaba el vestido con manos temblorosas, algo se rompió dentro de mí, esa voz silenciosa que avisa cuando una verdad está por reventar. Fue justo entonces que sonó el teléfono, con ese tono seco que uno nunca olvida, y la pantalla decía, Registro Civil. Contesté con una sonrisa todavía de recién casada, pero cuando escuché esa voz al otro lado, se me heló la sangre. La mujer hablaba con nervios, como si lo que iba a decir pudiera cambiarme la vida. Señora Valeria, necesitamos que venga, hay algo en los documentos. Y en ese segundo, supe que no estaba empezando una luna de miel, estaba entrando en una pesadilla. Pero antes de continuar, verifica si ya te has suscrito al canal, deja un like y dime en los comentarios desde dónde estás viendo mi historia, me encantaría saber hasta dónde ha llegado. La funcionaria bajó la voz como si alguien pudiera oírla a través del teléfono. Señora, revisamos los documentos, es mejor que venga a verlo personalmente. Pero venga sola y, bajo ninguna circunstancia, se lo diga a su esposo. Me quedé congelada con el celular en la mano, sin poder responder, mirando a Javier mientras él preparaba café, sonriendo como si todo fuera perfecto. Sentí que la sala se hacía más pequeña y que el aire se volvía espeso, como si algo invisible ya estuviera apretándome el pecho. No sabía qué había pasado, pero entendí que era grave y que alguien más, fuera de mí, ya lo sabía. Inventé una excusa con rapidez, le dije a Javier que saldría a buscar un adaptador y algunos medicamentos para el viaje. Él quiso acompañarme, pero la advertencia de la llamada seguía sonando como alarma dentro de mi cabeza. Sonreí con calma y lo convencí de quedarse, besándole la mejilla como si nada pasara, mientras por dentro todo en mí pedía correr. Salí de casa con el corazón golpeando fuerte, guardé el celular en el bolsillo y caminé fingiendo seguridad, aunque mis piernas apenas me respondían. No tenía idea de lo que me esperaba, pero presentía que estaba a punto de descubrir algo que no podría desver. Mientras caminaba hacia el registro civil, algo en mi memoria se encendió como una chispa. Javier siempre quiso encargarse de todos los trámites, decía que era más práctico, y yo, enamorada, lo dejé. También recordé a su madre, Marta, tomando mi mano el día de la boda y diciendo, por fin todo queda en orden. En su momento lo tomé como un gesto de cariño, pero ahora esa frase me sonaba extrañamente calculada. Me pregunté si lo que iba a encontrar estaba relacionado con él, o con ellos. Porque, de repente, el amor se sentía más como una estrategia que como una decisión. Entré al edificio con una sensación de irrealidad, pedí hablar con quien me había llamado y una mujer de rostro serio me condujo a una oficina pequeña. Me pidió mi identificación y, al verla, me examinó como si estuviera a punto de decirme algo que no quería oír. Sentí que el aire se detenía antes de que hablara. Señora Valeria, encontramos una anotación previa ligada al estado civil del señor Javier, y no coincide con lo que firmó ayer. Por un momento pensé que se trataba de un error burocrático. Pero la forma en que ella me miraba decía lo contrario, esto era real. Sentí que el cuerpo se me aflojaba en la silla, como si mis huesos no pudieran sostener el peso de esa frase. Pregunté si era un problema del sistema, porque a veces pasa, ¿no? Ella negó con la cabeza y giró la pantalla hacia mí, mostrando una copia digital del acta original. Allí estaba su nombre completo, junto al de otra mujer, y una fecha que no encajaba con nada que él me hubiera contado. Me entregó una impresión y la sostuvo entre sus dedos como quien entrega una verdad que duele. Todo lo que había firmado yo ayer se tambaleaba sobre ese papel. Mi garganta se cerró. Javier siempre me dijo que solo había tenido una relación larga en la juventud, nada serio, y que había terminado en buenos términos. Pedí ver el expediente completo, pero me explicaron que debía solicitarse oficialmente y que tomaría tiempo. Aún así, la funcionaria me dijo algo claro: si esto se mantiene, su matrimonio podría ser anulable o quedar en suspensión hasta que se esclarezca. Sentí que me arrancaban el suelo bajo los pies. Lo que debía ser el comienzo de una vida juntos ahora estaba bajo sospecha legal. Me sentí humillada, pero más que eso, profundamente traicionada. En mi cabeza una sola pregunta resonaba sin parar: ¿qué me escondió Javier, y por qué?
La funcionaria fue aún más directa: le pedimos venir sola por su seguridad. Ya ha ocurrido que algunas parejas intentan silenciar a la otra cuando estas cosas salen a la luz. Me quedé helada. ¿Estaba diciendo que yo corría algún tipo de riesgo si lo confrontaba? No quise imaginarlo, pero empecé a comprender que esto iba más allá de una mentira amorosa. Salí del registro civil con el paso firme pero el corazón destrozado. Me senté en una banca sin saber si llorar o gritar, aunque no hice ninguna de las dos cosas. Revisé el celular, 3 mensajes dulces de Javier, preguntando si necesitaba ayuda, si estaba bien, si quería que me alcanzara. Mientras él me escribía: te amo, yo sostenía un documento que podía invalidar nuestra unión. Por primera vez, me pregunté si yo había sido parte de un amor o de una jugada. Volví a casa fingiendo normalidad. Javier me abrazó por la cintura, contento, y me dijo: ya casi nos vamos de luna de miel, mi vida. Yo asentí con una sonrisa débil y le dije que no había encontrado lo que buscaba, que había filas largas, que saldría de nuevo más tarde. Todo sonaba convincente, pero dentro de mí algo había cambiado. Miraba su rostro y ya no veía a mi esposo, veía a un hombre que tal vez nunca fue quien decía ser. Y en ese momento tomé una decisión: no iba a confiar hasta saber toda la verdad. Esa noche fingí un leve dolor de cabeza para evitar cualquier tipo de intimidad o conversación. Javier se mostró comprensivo, me dio un beso en la frente y se durmió rápido, ajeno al torbellino que me consumía. Yo, en cambio, me quedé despierta mirando el techo, recordando a las mujeres de mi familia, esas que aprendieron a callar ante secretos que las rompían por dentro. Pero yo no iba a ser una de ellas. Yo iba a mirar todo con los ojos bien abiertos, aunque doliera. A la mañana siguiente, mientras Javier salió a cambiar dinero y revisar el auto, aproveché el silencio de la casa para buscar con cuidado. Revisé los cajones donde él solía guardar documentos, fingiendo estar en una rutina normal. Entre papeles bancarios, copias de mi identificación y algunos folletos de viaje, encontré un sobredoblado con letras escritas a mano: Lucía R. El corazón me dio un salto que casi se sintió físico. No sabía quién era esa mujer, pero su nombre no estaba en ninguna de nuestras conversaciones. Abrí el sobre con manos temblorosas y encontré dentro papeles arrugados, un recibo de alquiler, una póliza, y una copia borrosa de un acta con sello oficial. No entendía del todo el contexto, pero había palabras que no dejaban espacio a dudas: separación/procedimiento. Lo más devastador no fue ver el contenido, sino la fecha estampada abajo. No era algo del pasado, sino de hace menos de 12 meses. Javier siempre habló de su vida anterior como algo cerrado, pero esto estaba lejos de estar terminado. No hice escándalo. Guardé todo exactamente como lo encontré y tomé fotos discretas con mi celular. Había aprendido que cuando una mentira es grande, quien miente siempre deja rastros, y que mi trabajo era seguirlos con inteligencia. No estaba lista para enfrentarlos sin pruebas completas. Por dentro, me sentía como una intrusa en mi propia vida, como si de repente hubiera despertado en una historia ajena. Pero ya no era una espectadora, era la única capaz de entender qué me habían hecho. Salí de casa con el pulso acelerado y me refugié en una cafetería donde nadie me conocía. Llamé a mi amiga Paula, que era abogada, y le pedí vernos con urgencia sin entrar en detalles por teléfono. Cuando llegó y le mostré las fotos, su rostro cambió de inmediato: serio, alerta, profesional. Valeria, esto no es un malentendido ni una broma. Aquí hay señales claras de doble vida o incluso fraude, dijo sin rodeos. Yo asentí en silencio, sabiendo que mi instinto no se había equivocado. Paula me explicó con calma pero sin suavizar los hechos: si Javier aún estaba legalmente casado y lo ocultó, había cometido una falta grave. Peor aún, si me apuró a firmar los papeles, podría haberlo hecho con un fin económico, como acceder a bienes, seguros o herencias. Mis manos sudaban mientras la escuchaba detallar escenarios que jamás imaginé vivir. No se trataba solo de una traición emocional, esto tenía implicaciones legales y personales peligrosas. No podía mirar atrás, solo adelante, y rápido.
Mientras hablaba, yo ya no escuchaba promesas, analizaba patrones. Cada palabra suya parecía calculada, ensayada, como si estuviera siguiendo un guión que yo recién empezaba a leer. Esa misma tarde, Marta me llamó con su voz de siempre, dulce, educada, pero esta vez demasiado insistente. Dijo que solo quería desearnos una buena luna de miel, pero sus preguntas eran extrañas. ¿Ya salieron? ¿Tienes tu pasaporte contigo? ¿Javier está contigo ahora? Me pareció que no era preocupación, sino vigilancia. Su tono disfrazado de cariño escondía una urgencia que no sabía cómo nombrar. Y por primera vez, sentí que ella también formaba parte de algo más grande. Le conté a Paula sobre la llamada de Marta, y ella fue clara: no te vayas aún. Si sales del país con esto abierto, podrías perder margen de acción. Entonces inventé que mi madre se había enfermado y debíamos posponer el viaje unos días. Javier no lo tomó bien, su expresión cambió al instante. ¿Justo ahora?, preguntó, molesto, como si lo importante no fuera mi madre, sino la fecha del vuelo. Y en su reacción encontré la prueba que necesitaba: él quería que me fuera, y rápido. Esa noche discutimos por primera vez desde la boda. Javier me dijo que estaba siendo caprichosa y que todo lo que hacía era arruinar planes. Yo lo miré fijamente y respondí con voz suave: solo quiero estar tranquila. Por dentro, ya no era su esposa confundida, era una mujer que había cruzado el umbral de la sospecha al de la certeza. No grité, no lloré, solo lo observé, porque entendí que sus reacciones eran más reveladoras que sus palabras. Y no pensaba ignorar lo que mis ojos ya veían. Al día siguiente fui al registro civil con Paula para pedir el expediente formal de Javier. Nos atendieron con reserva, pero nos entregaron un número de caso y confirmaron que el trámite anterior venía de otra provincia. El nombre de la mujer involucrada era claro: Lucía Roldán, con dirección en un barrio cercano. Mi piel se erizó al escuchar ese apellido que había leído la noche anterior. Ya no era una sombra, era alguien real, viva, cerca, y posiblemente, parte clave de toda esta mentira. Esa misma tarde manejé hasta la dirección que nos dieron en el registro. No sabía qué esperaba encontrar, pero necesitaba confirmar que Lucía existía y que todo no era un error acumulado. El edificio era sencillo, con balcones llenos de ropa tendida y un coche antiguo estacionado en la entrada. Nada indicaba secretos ni traiciones, solo una vida normal. Pero esa normalidad me pareció más real que todo lo que había vivido con Javier. Me quedé en la esquina observando sin ser vista, hasta que vi salir a una mujer de unos 30 y tantos, con el cabello recogido y una bolsa de supermercado en la mano. No parecía una rival ni una amenaza, parecía una mujer cansada, cargando más preocupaciones que compras. Caminaba con la cabeza baja, sin maquillaje ni artificios. Cuando volvió a entrar al edificio, me acerqué al portero y pregunté por Lucía con la voz más neutra posible. Él respondió sin pensarlo: sí, vive aquí, con su niño. Esa palabra me cayó como un golpe: niño. No sabía si era de Javier, pero todo dentro de mí gritaba que sí. Nunca se había mencionado un hijo, ni en sus historias, ni en sus silencios. Regresé al auto con las piernas débiles y los ojos llenos de una rabia muda. No era celos lo que sentía, era traición profunda, brutal. Me habían robado la posibilidad de decidir con la verdad. Esa noche, cuando Javier llegó, lo observé de otra manera. Ya no era mi esposo, era un extraño al que estudiaba con cuidado. Él notó mi distancia y me preguntó si estaba bien. Dije que sí, forzando una sonrisa que apenas se sostenía. Luego me dijo con alegría: mañana firmamos el seguro del viaje. Esa palabra, seguro, me clavó una aguja en el estómago. Empecé a atar cabos que no quería creer. Busqué el nombre de la aseguradora en los papeles que había fotografiado y revisé la póliza. Javier había solicitado un seguro de vida y de accidente, ambos a mi nombre, con fechas recientes. No era una póliza común para una luna de miel, era excesiva, detallada, con cláusulas específicas. Lo peor fue ver que él figuraba como único beneficiario en caso de cualquier siniestro.
Me quedé mirando esa línea como si fuera una sentencia escrita con tinta invisible. Paula me pidió que no lo enfrentara aún. Me explicó que, si esto era un plan, él podía borrar pruebas o manipular documentos. Esa noche, mientras él dormía profundamente, revisé su chaqueta con cuidado. Dentro, en un bolsillo interno, encontré una segunda tarjeta SIM envuelta en papel aluminio. Mi cuerpo se tensó al instante. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea sin retorno. Encendí un celular viejo y coloqué la SIM. Los mensajes se activaron al instante, revelando un número guardado como M. Leí solo una frase antes de quedarme sin aire. Ya firmó. Ahora falta que no sospeche hasta que vuelva todo oficial. Era reciente, clara, imposible de malinterpretar. No era solo una mentira romántica, era una operación. Mi nombre. Estaba en papeles que podían terminar mal. Seguí leyendo con el corazón latiendo como un tambor. Había mensajes que mencionaban horarios, documentos, y una mujer a la que llamaban la otra. Había audios, uno en particular de Marta, mi suegra, diciendo: si ella se entera, nos arruina. Manténla tranquila. Llévatela de viaje. Tuve que detenerme. Me temblaban las manos, pero también sentí una claridad dolorosa. Esto era una familia operando junta, no un error aislado. Por primera vez entendí que no estaba frente a un hombre mentiroso, sino frente a una estructura armada para manipularme. Javier, Marta y tal vez más personas sabían lo que hacían. Paula fue contundente al ver las capturas. Esto se parece más a un caso de presión y fraude que a una simple estafa emocional. Teníamos que documentar todo, cada mensaje, cada audio, cada detalle. Yo ya no estaba herida, estaba en modo defensa total. Al día siguiente me desperté temprano y comencé a preparar mi salida, sin decir nada. Guardé mis documentos personales, hice copias digitales y cambié todas mis contraseñas. Abrí una cuenta bancaria solo a mi nombre y moví mi salario y ahorros, porque Javier ya hablaba de hacer todo conjunto. Cada acción que tomaba me devolvía una parte de mí que él había intentado absorber. Y aunque temblaba, también me sentía más viva que nunca. Javier insistía cada vez con más urgencia en que viajáramos, ya, como si algo estuviera por vencerse y el tiempo jugara en su contra. Yo respondía con calma, inventando excusas nuevas cada día, una cita médica, un trámite en la oficina, cualquier cosa que me diera espacio. Él empezaba a impacientarse, y su tono cambiaba de dulce a cortante en segundos. Me miraba como si supiera que yo estaba estirando una soga que él ya no podía controlar. Pero cuanto más presionaba, más segura estaba de que no debía dar ni un paso fuera del país con él. Paula consiguió algo clave a través de un contacto en el juzgado de familia. Confirmaron que Javier había iniciado un proceso con Lucía meses atrás, pero el trámite seguía abierto. Eso significaba que legalmente él no estaba libre como me había dicho, y que su firma en nuestra acta podía considerarse inválida. Yo no era solo una víctima emocional, sino una pieza en su maniobra legal. El peso de esa revelación me dejó sin aliento. Ya no dudaba, Javier me usó. Decidí que tenía que hablar con Lucía, pero con cuidado. Le escribí una carta breve, sin amenazas ni reclamos, solo la verdad: soy Valeria. Necesito hablar contigo por un tema legal sobre Javier. No quiero pelear. La dejé en su buzón una noche, sin esperar mucho. Pero para mi sorpresa, horas después, recibí un mensaje desde un número desconocido: yo también necesito hablar. Estoy asustada. Nos encontramos al día siguiente en un parque, con gente alrededor. Lucía llegó con el rostro pálido, las ojeras marcadas, y no se anduvo con rodeos. Javier y yo seguimos casados legalmente, y tenemos un hijo de 4 años. Me contó que él le prometía constantemente que ya iba a resolver todo, pero que últimamente estaba nervioso, agresivo, obsesionado con dinero. Yo la escuchaba sin parpadear, tragando verdades como cuchillas. El niño, su hijo, también era parte de este engaño.
Lucía me mostró mensajes donde Javier le pedía que firmara unos papeles a cambio de una ayuda, y que no hiciera preguntas. Ella sospechó, se negó, y desde entonces él cambió. Cuando me dijo que se casaría contigo, me dijo que así todo sería más fácil, confesó con rabia contenida. En ese momento comprendí que no era solo una víctima más, éramos dos mujeres arrastradas por un mismo manipulador. Y juntas teníamos más fuerza de la que creíamos. Paula nos orientó con claridad: si queríamos detener esto, debíamos actuar con estrategia legal. Había indicios de falsedad documental, de presión y uso indebido de información personal. Pero nada se sostenía sin pruebas sólidas. Necesitábamos expedientes, pólizas, mensajes, testigos, y demostrar que Javier actuó con intención. El camino sería lento, pero no imposible. Y por primera vez, yo no me sentía sola. Algo se tensó dentro de mí, no como miedo, sino como una alerta. Ya no era angustia, era conciencia. Mi cuerpo no estaba reaccionando al peligro, estaba reconociéndolo. Esa noche, en silencio, activé una copia de seguridad en mi celular y guardé todo en la nube. Mandé a Paula un paquete con capturas y le pedí que las mantuviera seguras. También le escribí a mi madre un mensaje simple, con instrucciones: si algo raro pasa, llama a Paula. No confíes en Javier. Me dolió, pero era necesario. Estaba dejando señales, por si no podía dejar palabras después. A la mañana siguiente, Javier me propuso salir a desayunar a un lugar especial. En el auto noté que no íbamos hacia el centro, sino por una carretera secundaria, cada vez más vacía. Le pregunté tranquila: ¿a dónde vamos? Y él respondió con una sonrisa forzada: a un sitio más lindo. Confía en mí. En ese instante supe que ese desayuno no era real, y que estaba en peligro. Le pedí que parara porque me sentía mareada. Él se molestó, golpeó el volante y dijo con los dientes apretados: siempre arruinas todo. En su mirada vi algo que nunca había visto, una rabia sin filtro, sin máscara. Era el verdadero Javier, sin disfraz. Mi corazón me gritó que tenía que salir de ahí. Y en cuanto el semáforo se puso en rojo, tomé una decisión. Aproveché el semáforo, abrí la puerta y corrí sin mirar atrás hasta una estación de servicio cercana. Javier gritó mi nombre, pero no me siguió. Entré temblando, pedí ayuda y llamé a Paula, que contestó al instante. Su voz fue firme, sin pánico: no vuelvas a estar a solas con él. Te busco ya. Y por primera vez desde que todo comenzó, sentí que alguien me sostenía. Esa noche me quedé en casa de una prima lejana que Paula contactó. Javier me llamó más de 20 veces, primero llorando, después acusándome, insultándome, diciendo que yo estaba loca. El cambio de víctima a agresor fue tan violento que me confirmó todo. Ya no estaba hablando con un hombre confundido, sino con alguien que había perdido el control de su teatro. No respondí ninguno de sus mensajes. Lucía me escribió esa misma noche para decir que Javier se había presentado en su edificio, gritándole desde la calle para que saliera. Ella llamó a la policía y quedó todo registrado. Esa denuncia cambió el rumbo. Ahora no era solo mi palabra contra la de él, había patrón, había testigos, había miedo documentado. Lo que antes era intuición ahora era evidencia. Paula lo llamó el punto de quiebre. Con todos los elementos, Paula preparó una denuncia formal: posible fraude, presión psicológica, falsedad en documentos, y riesgo vinculado a seguros y herencias. El registro civil aceptó iniciar una revisión extraordinaria de nuestro matrimonio. Nos advirtieron que podría quedar suspendido hasta resolver la situación con el expediente anterior. En otras palabras, nuestra boda podía no valer nada. Y eso, por más doloroso que fuera, era un alivio. Javier recibió la notificación días después y apareció en la puerta de la casa de mi prima con flores, lágrimas y voz dulce. Paula salió a recibirlo y yo me quedé adentro. Él gritó desde la vereda: ella es mi esposa. Y Paula, sin levantar la voz, respondió: eso está por verse.
Esa frase se quedó rebotando en mi pecho como una bandera de justicia. Ya no era suya. Marta también lo intentó. Me llamó con su tono más maternal: Valeria, querida, esto se arregla hablando. No destruyas la familia. Yo le contesté con la voz firme y seca: usted no es mi madre. Y yo no voy a ser la víctima de su plan. Corté sin temblar. No se merecían una lágrima más. Había algo en mí que ya no se dejaba tocar por esa manipulación dulce. El golpe más brutal vino después, cuando descubrimos que Javier había intentado tramitar un crédito a mi nombre, usando mis datos. Supuestamente era para mejorar la luna de miel. La entidad financiera bloqueó el trámite por inconsistencias, y eso quedó documentado. Una vez más, su intención no era compartir una vida, era financiar una huida. Yo era su salvavidas. Y él, mi ancla. Con la protección legal ya en marcha, Paula me acompañó a retirar mis cosas del departamento que compartíamos. Entré con el corazón en la garganta, como si regresara a la escena de un crimen. Javier no estaba, pero Marta sí. Me miró con desprecio y dijo: «Te creías especial». Yo respondí sin levantar la voz: «Solo creía en el amor». «Y ustedes lo usaron». Y seguí empacando. Mientras guardaba mis cosas, encontré una carpeta oculta detrás del armario. Dentro había copias de pólizas, borradores de contratos y una lista escrita a mano con cosas por firmar, todas con mi nombre. En la última hoja había una frase subrayada: «Después del viaje, firmar el resto». Me quedé quieta. Ese después ya no era un futuro, era una trampa que no llegó a cerrarse. Con esa evidencia, Paula amplió la denuncia y solicitó una medida de restricción. No era un gesto dramático, era necesidad real. Yo ya no era la mujer confundida que doblaba su vestido de novia, era alguien que había visto la oscuridad de cerca. Y decidí no callar. Porque entendí que el silencio es el arma más peligrosa en manos de un manipulador. La policía citó a Javier para declarar. Él se presentó con traje sobrio y cara de víctima, diciendo que yo era celosa, impulsiva y que Lucía era una exobsesiva. Pero los documentos hablaban más que sus palabras: el expediente abierto, las pólizas sospechosas, la tarjeta SIM, los mensajes con Marta, el intento de crédito. Todo estaba respaldado. Su discurso se deshacía frente a cada evidencia. Y el juzgado lo sabía. Lucía también declaró. Contó cómo él la presionaba para firmar papeles y cómo se presentó en su edificio alterado. Mostró los mensajes que yo ya había visto y habló sin miedo, aunque le temblara la voz. Cuando Javier supo que ella había hablado, su tono cambió por completo. Se le acabó la máscara de esposo herido. Por primera vez, quedó expuesto como lo que era, un hombre acorralado. Lo vi de lejos en el pasillo del juzgado, me miró con una mezcla de furia y vergüenza. Ya no había rastro del amor, de los abrazos, de las promesas. Solo quedaba esa mirada torva, de alguien que culpa a todos menos a sí mismo. Y ahí, en ese cruce de ojos, murió lo último que quedaba de nuestra historia. No sentí odio, solo el cierre de una puerta que jamás volvería a abrir. El registro civil concluyó su revisión y confirmó que nuestro matrimonio estaba en situación irregular. Las firmas, los datos omitidos, todo apuntaba a una anulación posible por engaño y vicio en el consentimiento. Paula me explicó que podíamos solicitar la nulidad formal, y eso hicimos. Fue como desatar un nudo apretado en el pecho. Ya no era su esposa. Era libre, aunque con cicatrices. Lloré, sí, pero no por él. Lloré por la mujer que fui, la que creía en esa boda, la que sonreía en fotos que ahora parecían parte de un guión cruel. Me dolía haber confiado, haber amado con los ojos cerrados. Pero también me sentí valiente. Porque no me quedé callada, no me quedé. Y eso, en un mundo que normaliza el aguante, era un acto de revolución. Javier trató de negociar. Me mandó mensajes desde un número desconocido: si retiras la denuncia, te dejo en paz,
podemos arreglarlo como adultos. Yo respondí con una sola frase: los adultos no manipulan con seguros ni presionan con mentiras. Los adultos no juegan con la vida de otros. No hubo respuesta después. Y me sentí más fuerte que nunca. Marta hizo su último intento sucio, llamó a familiares de Javier, a conocidos míos, diciendo que yo lo había abandonado sin motivo. Quiso pintarme como la inestable, la ingrata. Pero yo no respondí. Presenté documentos, fechas, pruebas. Dejé que los hechos hablen. Aprendí que la verdad llega lenta, pero cuando cae, lo hace con todo su peso. El juez ordenó medidas de alejamiento mientras seguía la investigación por documentos falsos y uso indebido de identidad. Javier empezó a hablar en redes, insinuando cosas, queriendo ensuciar mi imagen. Paula me pidió mantener silencio estratégico. Tu dignidad no se defiende gritando, se defiende con pruebas. Seguí su consejo. No necesitaba defenderme, necesitaba cerrar el ciclo con firmeza. Meses después, el procedimiento concluyó oficialmente. El matrimonio fue declarado inválido por irregularidades legales y engaño comprobado. Firmé los últimos papeles sin lágrimas. No era una derrota, era una liberación. No había ganado una batalla, había recuperado mi derecho a vivir con verdad. Y eso era todo lo que necesitaba para empezar de nuevo. Lucía también avanzó. Consiguió establecer la responsabilidad legal de Javier con su hijo, sin que él pudiera manipular documentos ni esconder ingresos. No nos hicimos amigas de novela, pero nos convertimos en algo más fuerte, mujeres que se reconocen, que se respetan, que sobrevivieron al mismo monstruo. No hubo final feliz de cuento, hubo justicia. Y eso basta. Javier intentó buscarme una última vez. Me esperó en la calle frente a mi trabajo, llorando, diciendo que estaba arrepentido, que todo fue un error, que aún podíamos empezar de nuevo. Lo miré con una calma que no sabía que tenía. No sentí odio, no sentí miedo. Solo claridad. Me acerqué y le dije: no te deseo mal. Pero no vuelves a tocar mi vida. Y seguí caminando sin volver la vista atrás. Volví a trabajar con una fuerza que antes no conocía. Empecé terapia, volví a dormir sin sobresaltos, a comer sin culpa, a reír sin miedo. Recuperé partes de mí que había perdido en esa relación disfrazada de amor. Aprendí que la paz no se construye con promesas rotas, sino con verdades dolorosas. Y aunque seguía sanando, ya no me sentía rota, me sentía real. Un día, mi madre me abrazó en silencio y me dijo: estoy orgullosa de ti. Muchas mujeres de mi generación no pudieron salir. Y esas palabras me hicieron pensar en tantas otras mujeres que habían callado, que habían aguantado porque así les enseñaron. Entendí que contar mi historia no era solo cerrar un ciclo, sino abrir una puerta. Porque si yo pude hablar, otras también pueden. Con el tiempo, me mudé a un lugar pequeño pero completamente mío. No había fotos falsas en las paredes, ni cajones con secretos, ni voces dulces que ocultaran cuchillos. Era mi espacio, con mis reglas, con mi luz. Y aunque dolía aceptar todo lo vivido, había una verdad que me abrazaba cada día: mi vida no se arruinó, se salvó a tiempo. Hoy tengo 30 años, y a veces siento que viví una vida entera en ese solo mes después de la boda. Si estás leyendo esto, si algo dentro de ti dice que algo no cuadra, no lo calles. Escucha tu intuición, respeta tus silencios, y no dejes que nadie apague tus preguntas. Porque aprendí lo más importante: una mujer puede empezar de nuevo a cualquier edad. Y a veces, la verdadera luna de miel, es la paz que llega cuando te eliges a ti misma.